Hola, soy Pilar Mateo, he desarrollado varias patentes y he tenido la suerte y la posibilidad de trabajar en enfermedades endémicas que afectan a la mitad del planeta y puedo decir y estoy convencida que es posible cambiar el mundo si todos juntos ponemos el conocimiento en acción. Mi padre tenía una fábrica tradicional de barnices y pinturas. Yo estudié químicas, tal vez por la ilusión de poder continuar con mi padre, pero bueno, tuve la ocasión dentro de la química de especializarme en otras especialidades y luego pues empecé a investigar sobre productos, sobre todo que estaban muy vinculados con cómo aportar a través de polímeros y de pinturas beneficios a la sociedad. Un día vinieron a buscarme de la universidad para que yo dirigiera una tesis doctoral y leyendo en un periódico que había un hospital que se había cerrado porque habían visto insectos, pues pensé, yo que tengo polímeros, tengo pinturas, pues voy a empezar a hacer pinturas insecticidas. Posteriormente me di cuenta que había que hacer algo diferente a lo que era realmente una pintura insecticida porque dejas muchos elementos en contacto con el ambiente que pueden ser perjudiciales para el ser humano. Entonces empecé a crear la técnica de microencapsulación polimérica y con esta técnica, cuando ya tenía el proyecto y vi que era una tecnología importante y un avance importante para generación de persistencia y residualidad y por lo tanto el control racional de los insectos, lo patenté. Vinieron a buscarme de Bolivia, me dijeron que había una enfermedad que se llama el mal de Chagas. Llegué con la idea permanente que tenemos las personas que vivimos en el norte del planeta, que vamos a llegar a solucionar las cosas con nuestros inventos y realmente son problemas que afectan a millones de personas en el planeta. La mitad del planeta está muriendo de enfermedades que se han solucionado en la otra mitad hace más de 50 años. Por lo tanto, es muy difícil poder actuar con una tecnología nueva en un sitio donde la situación es complicada, donde hay hambre, donde hay pobreza. La tecnología que he desarrollado permite vacunar las casas. Normalmente hablamos de vacunar a las personas, pero lo que realmente está enfermo en la mitad del planeta son las viviendas. Son viviendas que no tienen paredes prácticamente y por lo tanto están llenas de insectos. Sobre todo en el caso del mal de Chagas, los chinches se han hecho intradomiciliados, están dentro de las casas y había que tratarlo. Por lo tanto es fundamental cambiar y cuando trabajas con las casas y las pintas también hay un cambio de actitud, porque otro de los problemas asociados a la enfermedad de Chagas y otras muchas enfermedades es la higiene y la educación en salud y en habitabilidad. Y por lo tanto, la tecnología permitía hacer ese cambio. Cada vez que yo me meto en una vivienda para pintar, donde le enseño a las personas que tienen que sacar las cosas, que tienen que tenerlo en condiciones, permite perfectamente que luego esa gente pueda mantener y continuar sus casas en condiciones. Llevo casi 16 años viviendo con el pueblo guaraní, al que quiero profundamente y donde soy parte de ellos, soy la embajadora del pueblo guaraní en la Unión Europea y por lo tanto me siento muy orgullosa de estar vinculada y vivir en su cultura y con ellos. Y hemos creado el movimiento de mujeres indígenas que ha sido muy importante, está teniendo una importancia relevante para las mujeres para cambiar y para la movilización social. La propiedad intelectual ha sido muy importante para mí, para el desarrollo de toda mi tecnología, porque eso te permite un espacio para poder trabajar. Lo que tenía miedo era que no me dejaran trabajar. O sea, la forma de yo poder tener un espacio en un mundo tan complicado, en un mundo donde hay tantos intereses, en un mundo donde yo soy una empresa muy chiquitita, era protegerlo desde el punto de vista de la protección intelectual. Hay una tendencia general a hablar de que no vale la pena patentar en países africanos porque si te van a copiar, si no tiene sentido. Yo creo que es un respeto hacia los países africanos y hacia los países del sur que tienen los mismos derechos que nosotros y que les va a costar los cambios, son muy lentos, pero lo van a conseguir. Y me parece que tenemos que estar, no puedo ir con una tecnología europea a los países africanos diciendo que solo tengo la patente europea y no la tengo en sus países. Por lo tanto, tomé la decisión de patentarlo prácticamente en todo el mundo.
La empresa inicial de mi padre, como empezó, era Inesva, Industria Española de Barnices. Cuando yo me incorporo a la empresa ya, que monto mi centro de investigación, mi pequeñito y humilde centro de investigación, todos los productos que yo he ido haciendo de novedad se llamaban Inesalgo. Cuando era una pintura de tráfico al agua, Inestraffic, las pinturas de fuego, Inesfire, cuando las pinturas de las paredes, Ineswall, y llegó la pintura de los insectos y era Inesfly. Y bueno, y empezamos nosotros a empezar a registrar las marcas, porque eso también es fundamental. La marca también tiene que estar asociada a un producto cuando ya está metido en el mercado. El tema es que cuando te dedicas a enfermedades endémicas, no solamente vale la marca y solamente vale la patente, tienes que constatar la ciencia, eso es fundamental. Ha habido siempre una demanda por muchos periodistas y muchos agentes de los medios de comunicación que han venido a grabarme y que han ido posicionando sin querer la tecnología, con el nombre de la tecnología, con la marca de Pilar Mateo. Entonces llega un momento en que decido que tengo que hacer una fundación, que la fundación tiene que ser precisamente que cuando empiece a ganar recursos, que con mis recursos pueda yo seguir vacunando casas, pero también se ha ido posicionando Pilar Mateo, porque en este momento pues tú introduces algunas enfermedades y aparece mi marca, y entonces pues también pensamos que era muy importante registrarlo como marca. Y porque también estoy metida en este momento a través de otras patentes, estoy metida en otros tipos de productos, desde cosmética, algún producto vinculado para protección de la piel a través de otra de mis patentes, y por lo tanto ya se empieza a utilizar también el nombre de Pilar Mateo y hay que darle un buen uso. He tenido la gran suerte de tener inversores, Haisan y Alex, que están en Ghana, y eso me ha permitido pues crear un centro de microencapsulación, que desde aquí van a ser las microcápsulas para cualquier parte del mundo, y un centro de investigación también aquí en España, y en África, que estamos creando una fábrica de 10.000 metros cuadrados en Ghana. Tuve la posibilidad de que me ayudaran a crear una fundación, que ya existe la fundación, en este momento es la Fundación Pilar Mateo, Ciencia y Conocimiento en Acción, y por lo tanto es el momento importante para desarrollar los proyectos no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo y ahora en especial en África. Es muy importante entender que el conocimiento nos hace libres y la acción nos une con el mundo. Me gustaría hacer un llamamiento a todo el mundo, que nos vea que juntos podemos cambiar el mundo y que, bueno, que estamos aquí también esperando las manos de muchísima gente que me ayude a conseguirlo.